¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal de YouTube. Gracias por estar aquí. Hoy quiero hablarte largo y tendido de pérdida de peso, pero quiero sobre todo comentarte o que hacerte entender por qué la pérdida de peso de manera tradicional en la que se ha venido trabajando en los últimos años es un grave error. Antes de nada, decirte que si no estás suscrito al canal te suscribas, me ayudas un montón y que le des me gusta al vídeo si consideras que te ha aportado. Bien, ¿por qué digo que la pérdida de peso desde la perspectiva tradicional es un error? Bueno, en primer lugar por dos razones. Lo primero es porque nos enfocamos en el propio peso y enfocarnos en el peso es un verdadero error. Justo aquí te voy a dejar un vídeo que se llama Tira la báscula a la basura, donde te explico el grave error de centrarnos en el peso cuando estamos tratando de realmente perder grasa, que ese debería ser nuestro objetivo, perder grasa al mismo tiempo incluso que ganamos músculo, lo cual a veces no se traduce en una pérdida de peso en la báscula. Ese es el primer error. Y el segundo error es pensar que para perder peso tenemos que comer menos y hacer más ejercicio, ¿no? Que es algo así tan directo, ¿no? Tienes que comer menos, hacer menos ejercicio. Esto es lo que nos han vendido de esta pérdida de peso tradicional, que claro, tienes que estar en déficit calórico, tienes que quemar, por así decirlo, menos calorías de las que, o sea, más calorías de las que ingieres y por tanto se extrae de aquí que tienes que moverte más o hacer más ejercicio y comer menos. Y esto puede ser un grave error, porque significa ir completamente en contra de nuestra fisiología. Cuando hacemos esto, empezamos a comer menos, a movernos más, lo que ocurre es que se reduce nuestro metabolismo basal, vamos a empezar a tener hambre a todas horas, vamos a empezar a estar más cansados, más fatigados y con menos estado de ánimo y en general vamos a generar un entorno que luego lo que nos invita es a hacer poco, al recogimiento y vamos a favorecer un entorno fisiológico donde la comida que ingiramos nos tienda a engordar porque nuestro cuerpo está buscando compensar esa pérdida de peso. En cambio, ¿qué pasa si acompañamos a nuestra fisiología? En vez de ir en contra de ella, ¿por qué no la acompañamos? Bien, ¿qué significa acompañar a nuestra fisiología? Pues bueno, darle los alimentos que favorecen que tengamos una buena regulación de nuestro metabolismo y una buena regulación hormonal. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que facilitemos, por ejemplo, que haya unos buenos niveles de insulina en sangre para que no tengamos, por así decirlo, inhibida la utilización de la grasa como sustrato energético, que gracias a los alimentos que ingiramos tengamos una buena regulación de las hormonas leptina y grelina encargadas del hambre y la saciedad. ¿Esto para qué nos ayuda? A que el cuerpo, cuando considere que está saciado porque le has aportado lo suficiente, te deje de pedir comida y que no te esté pidiendo comida constantemente a lo largo del día, lo cual hace mucho más sencillo cualquier proceso de pérdida de grasa o que al final podamos alcanzar ese déficit calórico. Y sobre todo que de esta manera, estando bien regulados, nosotros le vamos a aportar a nuestro cuerpo lo que necesita. Si le aportamos lo que necesita, él nos va a recompensar con una buena salud. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Si tú le aportas poco, el cuerpo va a entrar en ese estado, como digo yo, de supervivencia. ¿Dónde? Donde va a reducir todas las funciones a las mínimas indispensables. Y además el día en que tú comas un poco de más el fin de semana o tengas un atracón, tu cuerpo va a tender a acumular todo. En cambio, si tú a tu cuerpo le das lo que necesita durante la semana y él siente que hay por así decirlo, hay tranquilidad, hay suficiencia, no hay escasez, cuando un día comas de más no va a tender vorazmente a almacenar todo eso porque sabe que no lo necesitas. Y además vamos a favorecer un entorno hormonal y metabólico donde tú tengas buena capacidad de utilizar los diferentes sustratos energéticos, no solo la glucosa, que es lo que ocurre con el tipo de alimentación normal, sino también que seas bueno utilizando la grasa, para que luego cuando accedas a la grasa que tienes en reserva, pues sea mucho más sencillo. Entonces, ir en contra de la fisiología creo que no es algo positivo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que solo con esta alimentación no vamos a conseguir estos cambios significativos que estamos buscando de pérdida de grasa y no vamos a conseguirlo sobre todo a largo plazo, sino que necesitamos, para estar bien regulados hormonal y metabólicamente, tener en cuenta que la alimentación solo llega hasta cierto punto y que necesitamos aportarle al cuerpo otros estímulos que son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestra fisiología. El movimiento diario, la exposición al sol, el entrenamiento de fuerza, el trabajo muscular, que es un órgano endocrino el músculo, un descanso suficiente y reparador por las noches, que es vital, y luego
una gestión del estrés adecuada. ¿Por qué? Porque no es un entorno favorecedor hormonalmente ni metabólicamente el que estemos todo el día con el cortisol elevado desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eso hace muy difícil perder grasa. Entonces, si tú con una buena alimentación que favorezca esa regulación hormonal y con estos estímulos que favorezcan también una correcta regulación hormonal, lo mantienes, generas un hábito, tu cuerpo solo automáticamente se va a colocar con el tiempo en un peso que es saludable para ti. ¿Por qué? Bueno, esto te lo quiero explicar de una manera sencilla. Todos los animales están en un peso saludable sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque van a favor de su fisiología. Sus instintos les permiten pues, hacer lo que tienen que hacer para estar bien. En cambio, nosotros vivimos en un zoológico y nos hemos desvirtuado completamente pues, cómo debemos vivir para no, por así decirlo, fastidiar nuestra fisiología, nuestro metabolismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nosotros empezamos a alimentarnos de la correcta manera, es decir, los alimentos adecuados, empezamos a dar estos estímulos en el día a día, con el tiempo y ya en el futuro, sin más o menos esfuerzo, una vez manteniendo esto, tu cuerpo poco a poco va a ir colocándose en ese peso saludable. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una perspectiva muy reduccionista y sobre todo muy a corto plazo. Entonces, si en el primer mes con estos cambios no perdemos peso, empezamos a pensar que no merece la pena. Cuando este método de pérdida de peso lo que buscamos es garantizar esas condiciones fisiológicas que se tienen que producir para que podamos perderlas a largo plazo. Es decir, a lo mejor en el primer mes no has perdido peso, pero está regulado tu hambre y tu apetito, no tienes ansiedad con la comida. Te dejo un vídeo aquí que es importante. Has mejorado la salud de tu microbiota, ahora estás mucho mejor a nivel intestinal, tu sistema inmune está más fuerte, tienes mucha menos inflamación. Absorbes mucho mejor los nutrientes porque ha mejorado tu salud digestiva, has mejorado mucho tu resistencia a la insulina, por tanto ahora te va a ser mucho más sencillo perder grasa. Pero como únicamente te centras en el peso que has perdido en ese mes y no te centras en generar unos hábitos a largo plazo, te boicoteas, piensas que no funciona. ¿Cómo no va a funcionar alimentarse saludablemente, moverse todos los días, entrenar, descansar? El problema es que no haces todas estas cosas, solo haces el aspecto de la alimentación y piensas que con eso te mereces lo que se consigue con todo lo otro. Entonces, esta pérdida de peso de la manera tradicional enfocada en comer menos, hacer más ejercicio, nos lleva a que tengamos todo el rato un estado metabólico de cansancio, de fatiga, de pocas ganas de entrenar, de movernos, hambre constante, un metabolismo reducido que dificulta incluso el hecho de perder grasa porque no estamos quemando energía. Entonces no favorece nada el que estemos en un buen entorno. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a base de fuerza de voluntad y privarnos un montón, pues estamos 3-4 meses haciendo esto, incluso 6 meses, perdemos bastante peso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa pérdida de peso se bloquea y empezamos a reganar con el tiempo el peso perdido. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando vuelves a decir, venga, otra vez, voy a buscar perder peso y empiezas a hacer lo que hacías antes, ves que ya no has perdido 7-8 kilos como la última vez, que ahora pierdes 4. Y dices, joder, ¿por qué esto que hacía antes que me funcionaba ahora no me funciona? Porque has deteriorado tu metabolismo con estos ciclos de pérdida de peso abrupta, reganancia del peso, pérdida de peso abrupta, reganancia del peso. Tu metabolismo es algo que no está roto por sí mismo, sino que lo puedes arreglar. Pero ¿qué ocurre? Si lo has ido deteriorando durante 20 años, primero por tus malos hábitos, por tu mala alimentación y luego por tratar de hacer pérdidas de peso de esta manera abrupta, no esperes que en un mes, ni en 2 meses, ni en un año estés en la posición en que quieres estar. Aún así, es importante que entiendas que cuál es la alternativa. Como no consigo el peso que yo quiero con los cambios a corto plazo, no me cuido. Es decir, es un acto como muy egoísta, muy de tirano. Es decir, al final un acto de amor propio es decir, bueno, voy a hacer igualmente todo lo posible para tratar de cuidar mi salud y ya con el tiempo iré mejorando ciertos aspectos, iré con el tiempo mejorando mi gestión del estrés, poco a poco mejoraré un poquito más el descanso, sacaré un huequito más al día para exponerme al sol, me moveré un poquito más a lo mejor después de las comidas, tocaré algún punto a lo mejor con la alimentación y ya verás cómo vas a perder peso si te centras en el proceso. Y luego, por supuesto, la cantidad de comida que comes puede contar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si no estás en un estado metabólico sano, esas reducciones en la energía no van a aportarte una reducción en grasa a largo plazo, porque tu cuerpo va a tender a reducir constantemente el metabolismo. En una persona, por ejemplo, que está sana metabólicamente como yo, por supuesto que si reduzco ligeramente la cantidad de comida o de energía que aporto, voy a perder peso sin ningún problema y sin un impacto en mi metabolismo. ¿Por qué? Porque mi metabolismo es eficiente, entonces responde a los cambios. En cambio el tuyo, reduciendo la comida no vas a perder el peso proporcional que esperas.
Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado un poco a cambiar toda esta mentalidad y que si te puedes quedar con algo es céntrate en generar hábitos que puedas mantener a largo plazo, por tanto no deben ser hábitos descabellados, deben ser hábitos sostenibles y que puedas ir trabajando. Céntrate en tu salud, céntrate en el proceso, en la persona en la que te vas a convertir mientras lo hagas y te aseguro que si eres una persona saludable, ¿vale? Que eso significa tener y actuar con unos hábitos saludables, vas a tener un peso saludable en el futuro. Confía en mí.